Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero de todo, remember that if you only speak English, you've got the subtitles right there, so please click so you can understand everything that I'm saying, ¿ok? Vamos adelante con ello, pues, con el tema que nos ocupa hoy. La pregunta que más veces me habéis hecho en Instagram, en YouTube, en Twitch y en todos los putos lados, ¿ok? ¿Cuánto dinero ganas con lo que haces en Internet? Y sobre todo, y una pregunta que me molesta muchísimo, ¿a qué te dedicas? Bueno, ¿a ti a qué coño te parece que me dedico? Lo digo porque muchas veces me lo preguntáis, sobre todo por Instagram, y yo me invento los oficios. No, yo es que soy alfarero, yo es que soy orfebre, he dicho de todo, y lo peor es que la gente se lo cree. A mí personalmente me molesta mucho que otros músicos vengan a preguntarte, ¿en serio solo eres músico? ¿Solo? ¿Cómo que solo? Es que parece que los otros músicos se piensan que yo vengo aquí, me siento, me pongo a tocar los temas que a mí me sale de los cojones, como a mí me sale de los cojones, a la primera. È un robot y aprieto i bottoni. Pipiripapu. Por lo tanto, antes de empezar este vídeo, por favor, mensaje a todas las personas que le preguntan a los músicos, ¿solo eres músico? Nunca tienes que hacer esa pregunta. Nunca tienes que hacer esa pregunta. Igual que a un ingeniero, no le dices, ¿solo eres ingeniero? A un músico nadie debería de ir a decirle, ¿y qué más haces? Nada, no hago nada más porque esto me ocupa todo el día, todos los días, desde hace años y no me he tomado vacaciones en ningún momento. Así que dejando claro todo eso, vamos a arrancar con cuánto dinero hago yo en cada una de las redes sociales en las cuales trabajo. Me voy a centrar en 3. YouTube, Instagram y por supuesto Twitch. Bien, pues vamos adelante con YouTube. Aquí hay un grandísimo malentendido. La gente no sabe cómo funciona YouTube, no sabe cómo funciona el sistema de monetización de YouTube y por lo tanto la gente se piensa que yo me limpio el culo con lingotes de oro de 24 quilates. Eso no es así. Como ya he dicho en muchos vídeos pasados, una de las mejores herramientas y además es gratuita para conocer la situación tanto estadística como financiera de distintos youtubers es Social Blade. Os lo dejo aquí abajo, socialblade.com. En ella encontraréis la posibilidad de introducir el nombre de un canal de YouTube y saber cuáles son sus ganancias estimadas a día de hoy. Bien, pues os voy a poner aquí en pantalla rápidamente cuánto dinero gano yo acorde a Social Blade mensualmente, ¿ok? La respuesta es, redoble de tambor, 10.600 euros al mes. Sí, señor, ganaría 10.600 euros al mes si pudiera monetizar todos mis vídeos. Ahora bien, como sabéis, mi canal tiene a día de hoy 220 vídeos, de los cuales 200 son covers, y por lo tanto, todos esos 200 vídeos están infringiendo las leyes básicas de copyright y yo no veo un duro. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer a la hora de consultar estas cosas online es tener en cuenta que la puta página web nos va a decir lo que ganaría cada youtuber en el caso de que todos sus vídeos estuvieran monetizados. Mis vídeos no están monetizados en la gran mayoría y por lo tanto lo que yo cobro al mes de YouTube es muy inferior a eso. Además hay que tener en cuenta otro factor muy importante, que todo este tipo de software se pasa por los cojones. El ingreso medio de 1000 visitas que vienen de Colombia, por ejemplo, es de 0,2 dólares. Mientras que el ingreso medio de 1000 visitas que vienen de Australia es de 6 dólares. A esto es a lo que yo llamo racismo financiero en YouTube. Si eres colombiano, lo que tú veas a mí me importa una mierda. Si eres de Islandia, se supone que tienes mucha pastita y por lo tanto tus visitas valen mucho. Como ya sabéis, yo hago mis vídeos en español y por lo tanto todas vuestras visitas apenas me van a dar dinero porque YouTube considera que nuestro tiempo no vale una puta mierda. Pero vamos a dejar este tema aquí y vamos adelante con lo que promete el vídeo. ¿Cuánto me paga a mí YouTube cada mes? Pues para conocer la respuesta yo creo que lo más lógico es enseñaros lo que YouTube me ha pagado el último mes. Todo este último mes de trabajo se ha valorado en efecto, 575 euros. Eso quiere decir que todos los vídeos que he subido desde que este canal arrancó hasta ahora mismo, en un mes me han dado 575 euros. Os muestro el último mes porque, como sabéis, cuantos más vídeos hago, más debería cobrar. Y por lo tanto, ahora mismo debería estar en el punto más alto de mi trayectoria financiera. Y como veis, no está tan bien. De hecho, está 300 y pico euros por debajo del salario mínimo considerado como digno para una persona en mi país. Nice. Y por aquí ahora mismo quedaría el tema de YouTube. Vámonos a Instagram porque lo de Instagram ya es una puta locura y la gente se piensa que por tener X seguidores vas a ser multimillonario. Una mentira como una puta casa. Instagram me da este dinero. Instagram
no da dinero. Instagram da dinero si tú quieres ser un modelito súper famoso y súper guay que se pone unas ropas espectaculares y que posteriormente pone un link para que vosotros compréis esa ropa y en cuestión de cuánta ropa compréis vosotros yo voy a ganar más o menos dinero. Me han ofrecido tratos de esos así y les he dicho a todos lo mismo. Yo soy batería, yo no estoy aquí para vender ni refrescos, ni camisetas, ni gorritos, ni hostias. Y por lo tanto, a mí esas cosas no me interesan en absoluto. Cualquier persona que me quiera dar ropa o lo que les salga de la polla, me parece estupendo y me la voy a poner de muy buen humor. Pero yo no voy a hacer publicidad a nadie poniendo links de compra intentando comerle la cabeza a la gente que me ve para que compre una u otra cosa. Por lo tanto, el asunto de Instagram se zanja de manera bastante rápida y sencilla. ¿Cuánto dinero te da Instagram al mes? 0 euros. Por último, vamos a la última red social que se está poniendo de moda porque coño cobras una barbaridad. Twitch. En Twitch se cobra una locura. Si te vas a Twitch vas a ser millonario. Mira, eso es mentira. Volvemos a la misma historia de siempre. Yo a día de hoy tengo 34 suscriptores en Twitch y gracias a esas personas que están apoyando mi trabajo, yo al mes percibo $115 más. $115 en euros más o menos van a ser 100 euros y por lo tanto la suma total de lo que yo gano al mes ha ascendido ligeramente a 675 euros al mes. Ahora bien, todo esto crea una incógnita muy grande y es la siguiente. Entonces, ¿de qué coño vives? ¿De dónde sacas el dinero para contrarrestar el hecho de que lo que tú ganas en un mes sea muy inferior a lo que tu país considera que es lo mínimo necesario para vivir? Bien, pues señores, la respuesta es muy sencilla. Haciendo mi trabajo. Hay que tener en cuenta que las redes sociales a día de hoy pueden generar ingresos. Pero esto no es el paraíso que todo el mundo se cree. Esto no es una puta mina de oro en la cual entras y sales con los dientes llenos de diamantes, ni muchísimo menos. Esto es un trabajo que te sirve para ganar audiencia y exposición. Y eso se valora muy bien en los entornos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un evento importante en mi país, muy posiblemente me vayan a llamar porque tengo un poder de convocatoria grande gracias a todas esas visualizaciones, seguidores y suscriptores. Si hay que realizar una clinic de batería en la capital, posiblemente me vayan a llamar porque soy una figura a la que muchos baterías de mi país han visto alguna vez en su vida en internet. Si una marca quiere realizar una labor de promoción de cualquier tipo, por supuesto, me va a llamar para que yo realice esas labores y enseñe sus productos, ya que mis canales no son más que un escaparate cara a todos los productos que yo represento a día de hoy. Por lo tanto, me gustaría que tuvierais en cuenta que hay una gran cantidad de trabajo que yo hago que vosotros ni siquiera estáis viendo. Vídeos de promoción para tiendas, vídeos de promoción para una gran cantidad de productos. Esta misma semana tengo un festival, tengo masterclasses, tengo clinics. Hay muchísima faena que vosotros no veis porque yo no os enseño, pero sí que hago. Yo no soy una persona que está todo el día en casa grabando vídeos, ni mucho menos. Tengo muchas cosas que hacer y gracias a lo que el destino me ha traído, tengo una colaboración muy intensa con todas las marcas que me patrocinan. Y a partir de todos esos eventos, que sí que os adelanto que están muy bien pagados, uno puede llegar a fin de mes a gusto. La única putada de todo esto es que todos esos eventos a veces se concentran en un mes que tienes una buena cantidad de dinero en el banco y posteriormente puedes posiblemente estar 3 meses sin meter un puto euro en tu cuenta. Las redes sociales en el formato que yo trabajo no son una fuente principal de ingresos, pero sí que es cierto que si aprendes a diversificar las distintas fuentes de ingresos, acabas consiguiendo algo muy interesante, que es tener trabajo y dinero por fuentes muy distintas. Y finalmente podrás acabar juntando todo eso para ganar más o menos en función de cada uno de los meses de trabajo, pero definitivamente ganarás lo suficiente para vivir. Por todo ello resulta muy útil como herramienta, no solo para un músico, sino para cualquier persona, trabajar a fondo las redes sociales para que cualquier marca del entorno se interese por lo que tú puedas hacer, para que cualquier banda del entorno se interese por lo que tú puedas hacer y finalmente cuenten contigo para todos los trabajos que sean posibles. Así que ahora mismo, pues bueno, ya podéis decir que conocéis con detalles la situación financiera del señor barbudo al que veis de vez en cuando tocar la batería. Mi recomendación personal para todas las personas que están viendo esto: por favor, recordad que las redes sociales a día de hoy son parte fundamental de vuestro currículum y que nunca van a cerrar puertas, siempre van a abrirlas. Y si es cierto que no son una fuente gigantesca de ingresos, por otro lado, pues sí que nos damos cuenta de que son una puerta abierta a un sinfín de posibilidades de trabajo en todos los ámbitos de tu profesión, seas baterista, entrenador personal o chef. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero haber aclarado todas vuestras dudas. No os olvidéis, por supuesto, de darle like, de comentar lo que queréis ver y sobre todo de activar las notificaciones porque a mí me ayuda muchísimo. Un abrazo muy grande, gente, espero que estéis de puta madre y si no lo estáis, coger un vasito de whisky, plantaros frente al espejo, decid mi nombre 3 veces a medianoche y estaré ahí para emborracharme con quien quiera que sea que me haya invocado.
Nos vemos pronto, Peña. Un abrazo.